Hoy vamos a ver la ley de las proporciones definidas o ley de Proust. Esta ley fue enunciada por Proust en 1801 y nos dice: cuando dos o más elementos se unen para formar un compuesto determinado, lo hacen siempre en una relación de masa invariable, es decir, en una proporción fija o definida. Vamos a ver esto con un ejemplo. Tenemos la siguiente reacción química. Cloro más sodio, nos da cloruro de sodio. Y sabemos que la proporción en la que reaccionan el cloro y el sodio es 10 gramos de cloro reaccionan exactamente con 6,484 gramos de sodio. En este caso tenemos 10 gramos de cloro y 10 gramos de sodio. La proporción era esta. Por lo tanto, nos va a sobrar sodio. Al final obtendremos 16,484 gramos de sal y sobrarán 3,516 gramos de sodio que no han reaccionado. Otro ejemplo, pero ya con átomos. Esta sería nuestra proporción inicial. 4 átomos de plomo reaccionan con 4 átomos de azufre para dar 4 unidades de sulfuro de plomo. Esta es la proporción definida. Ahora tenemos 4 átomos de plomo y 6 átomos de azufre. Teniendo en cuenta esta proporción, sabemos que nos va a sobrar azufre. Se formarán 4 unidades de sulfuro de plomo y sobran 2 átomos de azufre que no reaccionaron. Ahora el caso contrario, tenemos plomo en exceso. 8 átomos de plomo y 4 átomos de azufre. Se formarán 4 unidades de sulfuro de plomo y sobrarán 4 átomos de plomo. Aquí vemos otro ejemplo, pero ya con gramos. Sabemos que 2 gramos de azufre reaccionan exactamente con 3,5 gramos de hierro, para dar 5,5 gramos de sulfuro de hierro 2. Ahora en la segunda experiencia tenemos 2 gramos de azufre y 4 gramos de hierro. Teniendo en cuenta esta proporción definida, sabemos que va a sobrar hierro. Obtenemos 5,5 gramos de sulfuro de hierro 2 y nos sobran 0,5 gramos de hierro que no han reaccionado. Ahora la tercera experiencia. Tenemos 2 gramos de azufre y 3 gramos de hierro. En este caso nos falta hierro. Por lo tanto, sabemos que va a sobrar azufre. ¿Pero cuánto? Podemos calcularlo con la siguiente proporción. Sabemos que 2 gramos de azufre reaccionan exactamente con 3,5 gramos de hierro. Por lo tanto, 3 gramos de hierro, que es nuestro reactivo limitante, ahora veremos lo que es, 3 gramos de hierro reaccionan con X gramos de azufre. Resolvemos esta proporción, calculamos X y nos da 1,71 gramos de azufre. Por lo tanto, realmente van a reaccionar 3 gramos de hierro exactamente con 1,71 gramos de azufre. Se formarán 4,71 gramos de sulfuro de hierro 2 y sobrarán 0,29 gramos de azufre. Y ya por último, para acabar la teoría, estos dos conceptos: reactivo limitante y reactivo en exceso. El reactivo limitante es aquel reactivo que interviene en menor proporción estequiométrica. Es el que se agota antes y limita la cantidad de productos formados. Mientras que el reactivo en exceso es aquel reactivo que interviene en mayor proporción estequiométrica y por lo tanto sobra. Visto con estos ejemplos, esta era la proporción definida, por lo tanto no sobra nada. En el segundo experimento vemos que sobraba hierro, por lo tanto el hierro va a ser el reactivo en exceso y el azufre es el reactivo limitante. Pero en el tercer experimento ocurre el caso contrario. Nuestro reactivo limitante es el hierro, mientras que el que está en exceso es el azufre, porque es el que sobra. Pasamos ya a los problemas. Tenemos la siguiente reacción: cobre más azufre nos da sulfuro de cobre 2, CuS. Sabemos que 10 gramos de cobre reaccionan exactamente con 5,06 gramos de azufre. ¿Cuánto sulfuro de cobre 2 se formará cuando se hagan reaccionar 20 gramos de cobre con 7 gramos de azufre? Nuestra proporción definida era esta. Sabemos que el cobre y el azufre reaccionan en una proporción 10:5,06. Pues ahora estamos en este caso y queremos saber la masa de sulfuro de cobre 2 que se formará. Bien, establecemos una proporción. Sabemos que 10 gramos de cobre reaccionan exactamente con 5,06 gramos de azufre.
Ahora vamos a tomar uno de estos dos valores, por ejemplo el cobre, y calculamos la masa de azufre que tendría que reaccionar con esa cantidad de cobre. Sería 20 gramos de cobre reaccionan con X gramos de azufre. Calculamos la cantidad de azufre que reaccionaría en este caso y serían 10,12 gramos de azufre. Pero ¿qué pasa? Solo tenemos 7 gramos de azufre y necesitaríamos 10,12 gramos de azufre para que el cobre reaccionara completamente. Por lo tanto, de aquí deducimos que el azufre es el reactivo limitante y va a sobrar cobre. Tenemos que volver a establecer otra proporción en la que calculemos la cantidad de cobre que va a reaccionar. Sabemos que 10 gramos de cobre reaccionan con 5,06 gramos de azufre. Entonces, 7 gramos de azufre reaccionarán con X gramos de cobre. Al final X nos da 70 partido de 5,06, 13,83 gramos de cobre. Vale, pues realmente van a reaccionar 7 gramos de azufre completamente con 13,83 gramos de cobre. Ahora ya podemos calcular la masa de sulfuro de cobre de 2 que se va a formar. Esta sería nuestra reacción resultante. 20 gramos de cobre reaccionan con 7 gramos de azufre para dar 13,83 más 7, 20,83 gramos de sulfuro de cobre 2 y sobrarán 20 menos 13,83, 6,17 gramos de cobre. Aquí vemos la solución. Y pasamos al siguiente. En un experimento se observa que 6,48 gramos de sodio reaccionan completamente con 10 gramos de cloro. Y en nuestra experiencia se observa que 4,93 gramos de sodio reaccionan con 7,61 gramos de cloro. Comprueba que se cumple la ley de las proporciones definidas. Podemos establecer dos cocientes, uno para cada una de las experiencias. Aquí tenemos la primera y aquí la segunda. Entonces, si igualamos estos dos cocientes y efectivamente nos dan la misma constante, será que existe una proporción entre ellos y se cumple la ley de Proust. Entonces, para el primer cociente vemos que nos da 0,648 y el segundo 4,93 entre 7,61, aproximadamente 0,648. Como ambos cocientes son iguales, existe una proporción entre ellos y se cumple la ley de las proporciones definidas. Aquí lo vemos. Pasamos al tercero. El cloro y el sodio se combinan para dar cloruro de sodio en la siguiente relación. Vamos a ir escribiendo la reacción. Cloro más sodio nos da cloruro de sodio. Vale, y reaccionan en la siguiente relación. 71 gramos de cloro con 46 gramos de sodio. Y tenemos que calcular la cantidad necesaria de sodio para que se combine totalmente con 30 gramos de cloro. Establecemos una proporción. Sabemos que 71 gramos de cloro reacciona exactamente con 46 gramos de sodio. Por lo tanto, 30 gramos de cloro reaccionarán con X gramos de sodio. Calculamos la cantidad de sodio, 46 por 30 partido de 71. Y esto nos da 19,47 gramos de sodio. Y ahora la segunda pregunta. Hay que calcular la cantidad de cloruro de sodio que se formará al mezclar 50 gramos de cloro con 80 gramos de sodio.
Primero tenemos que ver cuánta cantidad de los reactivos reaccionará completamente y cuánto sobrará. Establecemos una proporción, otra vez. 71 gramos de cloro reaccionan con 46 gramos de sodio. Y por ejemplo, vamos a decir que 50 gramos de cloro reaccionan con X gramos de sodio. Calculamos los gramos de sodio. 46 por 50 partido de 71. Da 32,39 gramos de sodio. Vemos que efectivamente sí que tenemos 32,39 gramos de sodio, de hecho sobra. Por lo tanto, deducimos que el reactivo limitante es el cloro. Y va a sobrar sodio. ¿Cómo quedaría la reacción al final? Bueno, sería 50 gramos de cloro reaccionan con 80 gramos de sodio para dar 32,39 más 50, 82,39 gramos de sodio, de cloruro de sodio, y nos va a sobrar 80 menos 32,39, 47,61 gramos de sodio. Y aquí lo vemos en la solución. Tenemos dos muestras de óxido de calcio, primera y segunda, demostrar que se cumple la ley de Proust o de las proporciones definidas. Hacemos lo mismo que en uno de los problemas anteriores. Tenemos que hallar los dos cocientes, hallamos los dos cocientes y observamos que existe una proporción entre ellos, porque son iguales. Vemos que 1,004 gramos de calcio reaccionan con 0,4 gramos de oxígeno. Y esto es igual que 2,209 gramos de calcio que reaccionan con 0,88 gramos de oxígeno. Ambos cocientes dan 2,51, por lo tanto se cumple esta ley. Pasamos al siguiente problema. 6 gramos de azufre reaccionan con 10,5 gramos de hierro para formar sulfuro de hierro 2. ¿Qué cantidad de azufre reaccionará con 20 gramos de hierro? Volvemos a establecer una proporción. Ya sabemos que 6 gramos de azufre reaccionan exactamente con 10,5 gramos de hierro. Por lo tanto, 20 gramos de hierro reaccionarán con X gramos de azufre. Calculamos la cantidad de azufre y nos da 11,43 gramos de azufre. El quinto problema. ¿Cuántos gramos de agua se producen si reaccionan 4 gramos de agua con exceso de oxígeno? Esto de con exceso de oxígeno lo único que nos está indicando es que el reactivo limitante es el hidrógeno, porque va a sobrar oxígeno. Vemos que en este caso no nos están dando ninguna proporción definida en la que reaccione el oxígeno con el hidrógeno. Tendremos que calcularla nosotros. Y eso se hace a partir de las masas moleculares. Primero vamos a hallar la masa molecular del hidrógeno. Sería 2 por 1, 1 es la masa atómica del hidrógeno. 2 gramos mol. Y ahora hallamos la del oxígeno. 2 por 16, 32 gramos mol. Vale, estas serían las masas moleculares. Y ahora, para ver la proporción definida entre el hidrógeno y el oxígeno, tenemos que fijarnos en los coeficientes estequiométricos. Vamos a hacer que esta reacción sea un poco más fácil, multiplicando todo por 2. Nos quedaría que 2 moléculas de hidrógeno reaccionan con 1 de oxígeno para dar 2 moléculas de agua. Entonces, vemos que el hidrógeno tiene un coeficiente estequiométrico 2. Entonces, vamos a tener que multiplicar esta masa por 2. Nos quedaría que el hidrógeno, 4 gramos de hidrógeno reaccionan exactamente con 32 gramos de oxígeno. La masa del oxígeno ya no hay que multiplicarla por nada porque el coeficiente estequiométrico es 1. Esta es nuestra proporción definida. Ahora ya podemos hallar la masa de agua que se formará. Pero primero tenemos que calcular la masa de oxígeno que reaccionará con esos 4 gramos de hidrógeno. Ya lo tenemos aquí realmente. 4 gramos de hidrógeno reaccionan con 32 gramos de oxígeno. Por lo tanto, ¿cuánta agua se formará? Aplicando la ley de Lavoisier, 4 más 32, 36 gramos de agua. Aquí vemos el proceso y la solución.